el mexiquense metrosexual construido con carretadas de dinero, el posible candidato presidencial que los ejecutivos de Televisa se han encargado de edificar, Enrique Peña Nieto, actor de un espectáculo continuo, perfectamente producido, escenificado y actuado en la pantalla más grande del país, el candidato del Canal de las Estrellas que hasta esposa le consiguió, el candidato que las televisoras hacen suyo y se encargan de apuntalar, con promoción política disfrazada de infomercial, con paquetes publicitarios que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros, con la cobertura de un romance que ha recibido más atención que la guerra contra el narcotráfico, con los silencios sobre los feminicidios en el Estado de México. Hay un plan de trabajo que ha sido puesto en marcha. Te doy la pantalla desde la cual propulsarte y me das una presidencia a la medida de mis intereses. Ahí está un trueque permanente de favores, dinero, gestión política a cambio de impunidad y promoción mediática. Todo para que el PRI vuelva a Los Pinos. Y basta con ver la cara de los priistas hoy, en el 2011, en cualquier acto público. Basta con advertir las sonrisas compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están felices y se les nota, están rebosantes y no lo pueden ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso. El PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita, beneficiario del panismo incompetente y del perredismo autodestructivo. El partido que luchamos por sacar a Los Pinos está a un paso de volver a alcanzar el picaporte ahí tan solo después de 2 sexenios de haber sido expulsado. Y lamentablemente para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un síntoma más de la normalidad democrática, un indicio de la alternancia aplaudible, un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado y que dicen sería imposible revertir. El país ya no es el mismo que en 1988, advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección priista. El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo hizo alguna vez, sugieren quienes celebran los supuestos logros de la consolidación democrática. Los priistas ahora sí se verían obligados a instrumentar reformas que hasta la fecha han eludido. Auguran los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de que Enrique Peña Nieto ocupe Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones la Secretaría de Gobernación, Beatriz Paredes cualquier puesto del gabinete y Emilio Gamboa o, como lo hemos visto recientemente, Humberto Moreira, la presidencia del PRI. Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Pero cualquier análisis serio del priismo actual contradice ese pronóstico basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo describe el columnista del New York Times, Thomas Friedman, dice: en México hoy coexisten 3 grupos, los narcos, los nos y los naftas. En pocas palabras, los capos, los beneficiarios del statu quo, de las cosas tal y como están, y los grupos sociales, ustedes, que anhelan el progreso y la modernización. Y hoy por hoy el PRI es, por definición, el partido del no, el que se opone a reformas necesarias por los intereses que protege, el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites que defiende, el que rehúye la modernización sindical por los derechos adquiridos que consagró, el que no quiere tocar los monopolios pues porque fue responsable de su construcción. El PRI y sus bases son los nos, porque constituyen la principal oposición en México
a cualquier cambio que entrañaría abrir, sacudir, confrontar, airear o remodelar de fondo el sistema que los priistas concibieron y del cual viven. Y a quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses multimillonarios de Emilio Gamboa. Ahí está el PRI clientelar, el PRI corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Y si la biografía es microhistoria, entonces se vuelve necesario desmenuzar, por ejemplo, la de Emilio Gamboa, ya que su selección reciente para una de las posiciones más importantes del priismo, dirigente del CNOPE, revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de su partido. Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Cepeda Patterson, Los Intocables, como el broker emblemático de la política mexicana, el intermediario entre el dinero y el poder político, vinculado al Pemex Gate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias y de nuevo en la punta de poder de su partido. Ese es el PRI, señoras y señores, del 2011. Y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denunciado a Emilio Gamboa y a tantos más que se le parecen, pero no es así. El PRI del nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue siendo un club transeccional de corruptos acusados y corruptos exonerados, de cotos construidos entre la intersección de la política y los negocios, de redes tejidas sobre el constante intercambio de favores y posiciones negociadas a oscuras, y en una conversación telefónica grabada y ampliamente diseminada, que a pesar de ello no ha hecho mella en su carrera política, Emilio Gamboa le dice a Kamel Nacif, el empresario involucrado en el secuestro de Lidia Cacho, le dice: no te preocupes, papá, esa chingadera va para atrás, refiriéndose a una iniciativa legislativa que afectaba a los intereses de Kamel Nacif. Y ese es el mensaje, va para atrás, que el PRI le está enviando al país. Y hoy tiene más gubernaturas, más recursos, más unidad, más disciplina, más hambre que hace 10 años. Está mejor posicionado para ganar. Y lamentablemente el PAN ha ayudado a que eso ocurra. El PAN eligió la estrategia equivocada al darle prioridad al combate al narcotráfico por encima de medidas para hacer crecer la economía y el empleo. Y el PAN lleva los últimos 10 años mimetizando al PRI y emulando algunas de sus peores prácticas en vez de distanciarse de ellas. Los panistas no han sabido combatir con inteligencia al viejo régimen. Quizá no han querido en realidad hacerlo. Han emulado todo eso que Acción Nacional fue creado para combatir. Las dirigencias sindicales antidemocráticas y los gobernadores corruptos y las alianzas inconfesables y el cortejo a los poderes fácticos y los certificados de impunidad y el gobierno como lugar desde donde se reparte el botín.